Hermanos, el Señor Jesús toma la decisión de, a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, ir a Jerusalén, irse por Samaria. Algunos dicen que iba por Samaria, pero el asunto es que iba de incógnito, iba oculto, para que nadie lo viera. La semana pasada estuvimos hablando en el tiempo de Dios, y estuvimos hablando acerca de que los hermanos, literal, los medio hermanos de Jesús les decían, bueno, si tú eres el Mesías, ve a la fiesta de Jerusalén. Había ahí muchas personas, estaba abarrotado Jerusalén, y ellos le decían, bueno, si tú tienes algo que decir, si tú tienes algo que mostrar, gracias, ve allá a la gente para que te vea. Y el Señor Jesús dijo, todavía no ha llegado mi momento. Pero en el versículo 14 al 24, que es donde vamos a estar hoy, hermanos, vamos a estar mirando más allá de lo, ¿cómo dijo? De los Thundercats, cuando saca la espada. Vamos a ver más allá de lo evidente hoy. Ahora vamos a ver más allá de lo profundo, hermanos. El Señor toma la decisión a mitad de la fiesta. Recuerden que esta fiesta dura aproximadamente 7 días. Y el Señor toma la decisión de ir. Ha llegado el momento de presentarse. Y va a ir a Jerusalén y va a enseñar, va a predicar. A pesar de que lo quieren matar. Ese es el tema que ya está sobre la mesa constantemente. Los judíos están tratando de arrestarlo para matarlo. Ese es el pensamiento que ya está entre los líderes religiosos y los judíos. Pero todavía no hay una formalidad de sentencia, pero ya está ahí preparándose. Así que el Señor toma esa decisión. Antes de entrar a los versículos que señalé, hermanos, quiero que notemos algo que al final quiero remarcarlo, aplicándolo a nuestras vidas. Es que uno a veces no se da cuenta como padres y como hijos, y escúchenme bien lo que voy a decir, los que hemos nacido en hogares cristianos, los que venimos de cuna de cristianos, hermanos, es mi caso, mis padres son cristianos desde que yo nací, o gran parte de eso, y mis hermanas también. Mi papá es pastor de una iglesia, y yo he sido pastor cerca de 15 años, 14 años he estado sirviendo de tiempo completo al Señor, y yo desde que soy niño, hermanos, conozco a Dios por lo que mis padres me han enseñado. Una de las cosas interesantes que quiero que tú notes es que a la manera en como tú ves a Dios, ¿sí? Eso refleja toda tu vida. A la manera como tú piensas de Dios, eso gobierna tus decisiones, eso te impulsa a vivir como tú vives, ¿sí? Las personas que ven a Dios como un diosito con D minúscula hacen lo que quieren sin temor a Dios. Pero los que conocen y tiemblan ante su palabra, hermanos, ellos viven dignamente del Evangelio. Porque conocen y saben que Dios es un Dios grande y temible, justo. Pero una de las cosas que quiero mencionar es que hay una gran responsabilidad el tener hijos cristianos o nacer en cuna de cristianos, porque gran parte de lo que tú vas a entender de Dios viene por la crianza de tus papás. ¿Sabías eso? A la manera en como tú fuiste criado, tú empiezas a ver y a entender cómo es Dios. Si tus papás empiezan a vivir manejando a Dios como si fuera una caricatura, como de que sí, mi hijo, Dios existe, pero usted haga como si no, bueno, ellos van a empezar a vivir así, y para ellos se va a forjar esa forma de vivir. Y si tú, como padre, crías a tus hijos diciendo con tu boca que Dios existe, pero con tu vida reflejando un desorden, ellos van a creer que no es en serio que tú eres realmente un cristiano. Y eso va a afectar mucho la forma de ver a Dios. Lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros tenemos una gran responsabilidad, y nosotros hemos sido creados por nuestros padres o por nuestros abuelos, y ellos han dejado en nosotros una marca de quién es Dios. El problema viene cuando ellos nos enseñaron algo que no es Dios, que no se parece a Dios. Es ahí donde viene un gran problema, porque eso tarda mucho en quitarlo. Eso tarda mucho en erradicarlo, en desaprenderlo. Cuando tus papás te heredan una educación y tú, por ejemplo, ustedes saben que nuestro país es un país de católicos romanos y hasta cierto punto ya está compitiendo los números del cristianismo evangélico, pero nuestra historia como mexicanos ha sido catolicismo romano. Y ellos son católicos, o siempre ha sido eso por cultura, hermano, la realidad.
Los españoles llegan a la fuerza, dicen ellos que no, pero a la fuerza imponen sus religiones y de ahí en generación se abraza el catolicismo romano por cultura, por cuestiones de familia. Es que mi papá pues, nos enseñó eso. Mi papá le va a la América, entonces yo le voy a la América, ¿no, Miguel? O sea, el asunto es de crianza, de cultura. Entonces, el problema que quiero yo mencionar es que cuando nosotros somos criados por nuestros padres o por alguien que nos educó la figura de Dios borrada o equivocada, cuando crecemos basados en esa educación, es muy difícil quitarla y hasta la defendemos. Es que el Dios mío no es así. Es que mi Dios no es así. Yo recuerdo cuando iniciamos los primeros meses, hermanos, de Iglesia Bíblica, estuvimos reuniéndonos en Nueva California y llegó una señora que me decía que iba a unos cursos de un padre que ya no es padre, pero que les da y enseñanzas y estábamos en la escuela bíblica y estábamos hablando de la rebelión del hombre y el pecado del hombre y las consecuencias del pecado, que Dios iba a juzgar y va a matar a aquellos que están en contra de él, y la señora levantó la mano y dijo, yo no creo que Dios sea así, ¿no? No sé si recuerdan, ¿no? Que dijo, yo no creo que Dios castigue a alguien porque Dios es amor. Bueno, el asunto es que la palabra de Dios se desplaya, evidencia el carácter de Dios y quién es Dios. Y eso compite con nuestra forma de pensar a Dios. Es por eso que el Señor en esta conversación que va a tomar del versículo 14 al 24 está trayendo 5 características que vamos a ver ahorita que tratan de derrumbar esa vista borrosa de los judíos, porque hay un grave problema de los judíos, hermanos, hay un grave problema, y el problema es que el Dios que ellos adoran no es el Dios de la Biblia. Y peor, no alcanzan a ver que el Dios que escribió eso está enfrente de ellos. Y el Señor Jesús va a hacer, en esta conversación que Él tiene de estos versículos, 5 características para empujarlos a que vean que Él es el glorioso Dios. Y Juan nos relata aquí en el versículo 14 que a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Esto es interesante, hermanos, porque en este versículo nos deja claro que el ministerio del Señor Jesús, como ya lo había mencionado antes, era de predicar el mensaje que se le fue dado. Y Él toma lugar en las antiguas costumbres de los que eran maestros de las leyes. Ellos llegaban al templo. Ellos llegaban al templo, se introducían al templo o al lugar donde se reunían para leer la ley de Dios, las sinagogas, que es lo que mismo hacía el apóstol Pablo. Si ustedes leen Hechos, todo el libro de Hechos, ustedes se van a topar con que la manera de predicar el evangelio a gentiles, el apóstol Pablo, ¿qué es lo primero que hacía cuando llegaba a una ciudad? Buscaba la sinagoga de los judíos y se ponía a enseñar. Solamente los que hacían eso eran maestros egresados de un seminario o de una escuela que les diera la autoridad de enseñar. Y obviamente eran los fariseos, los saduceos, las personas que tenían diferentes escuelas de interpretación de la ley en ese entonces. Entonces solamente ellos eran como los valorados, los que tenían el check para hacerlo. Pero el Señor Jesús, hermanos, como sabemos, Él nunca estudió en un seminario, no fue a un colegio, no fue a los pies de Gamaliel, como fue en el caso del apóstol Pablo, para aprender la ley de Dios, hermanos. Hay una escena de la película de Narnia que me encanta. ¿La han visto? Cuando rescatan a Edmund, al muchachillo rebelde que se fue con la bruja, y lo rescatan, y el siguiente día llega la bruja con todo su séquito y le dice, hay un traidor frente a tus filas. Ay, hasta me. C.S. Lewis, hermanos, escribió esos libros y él era cristiano. Y era una alegoría de Cristo y su sacrificio, y Edmund éramos nosotros, los traidores. Y la bruja dice, hay un traidor entre tus filas, y le dice, bueno, su falta no te hizo daño a ti, le dice el león, ¿no? Y le dice la bruja, bueno, le empieza a recitar la gran magia, ¿no?, que se estableció, y él grita, ¿no?, con la voz de león, dice, no recites la gran magia, yo estuve ahí cuando se escribieron. Está hablando de Jesús. Él, hermanos, Él estuvo en el principio. Él escribió las cosas. El Espíritu de Dios, el Padre y el Señor Jesús estuvieron ahí desde antemano escribiendo todo. De Él habla el Señor Jesús en el capítulo 6. Les decía a los judíos, ustedes que estudian la ley no se dan cuenta que hablan de mí.
Están ciegos. Están demasiado ciegos porque tienen una figura equivocada de quién es el Mesías. Antes de entrar a eso, quiero explicar otra cosa, y esto es importante. ¿Por qué los judíos no alcanzan a entender que Jesús es verdaderamente el Mesías? ¿Por qué solamente 12 discípulos, contando a Pedro, sin Judas, por qué solamente ellos realmente dijeron, Señor, ¿a dónde más vamos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente en ti hemos creído y hemos conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿Por qué solamente ellos? Y eran pocos. Bueno, aparte de su incredulidad, que ya hemos hablado de eso, hermanos, que no se resisten a creer en Él como Señor, como Rey, cuando Nicodemo fue y le dijo, yo sé que tú eres un maestro de parte de Dios, pero no alcanzaba a ver que tú eres el Cristo. Hay una ceguera, hay un orgullo. ¿Recuerdan las dos caras del orgullo? De la incredulidad, es el orgullo y aferrarse a su pecado, la incredulidad. Entonces, ¿por qué? Bueno, la realidad es que los judíos creían que el Mesías era un enviado de Dios para derrocar al imperio romano. Era un caudillo revolucionario. Ellos creían, esa mentalidad que se les fue transmitiendo de generación en generación. Ellos siempre creyeron, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando el Señor dice que de la simiente de aquella mujer iba a nacer alguien que iba a derrotar por fin la serpiente. Ellos lo tomaron literal, a una persona que iba a sacarnos de la pobreza, una persona que iba a venir a darnos libertad y que iba a traer a todos los judíos esparcidos de todo el mundo otra vez a Jerusalén. Y como Jesús no se parecía a ese Mesías que ellos falsamente creyeron, ¿sí? Nunca lo recibieron. A los suyos vino, dice Juan en el capítulo 1, pero ellos no quisieron recibirlo, ¿sí? Porque este no se parece. Y los flachazos de las proclamaciones de que Jesús fuera rey, en el capítulo 5, ¿recuerdan cuando hizo el milagro de la alimentación? ¿Qué es lo que la gente comienza a hacer? Lo quieren hacer rey a la fuerza. ¿Por qué? Porque la mentalidad de ellos es que el Mesías nos va a alimentar, el Mesías nos va a curar, el Mesías, ellos no están pensando, el Mesías va a perdonar nuestros pecados, va a ir a la cruz. No, para nada, de hecho era todo lo contrario. Entonces, es importante entender que Jesús no era visto como el verdadero Mesías porque según la perspectiva equivocada que ellos aprendieron de generación en generación, Él no se parecía a nada. De paso, ustedes que son padres, procuren saber palabra de Dios. Sepan la palabra. Para aquellas preguntas de sus hijos que son sumamente difíciles a veces, Lucas, mi hijo, me pregunta cosas bien difíciles. Uno tiene que estar listo para dar palabra del Señor. No de lo que tú piensas, no lo que tú te dijo tu mamá, no. Tú tienes que estar seguro de lo que la palabra de Dios enseña para dar respuesta e instruir bien a tu hijo. Porque si no, hermano, si entregas una mentira y una falsedad, él se va a hacer un Dios falso. Un Dios falso. Y no solamente el que tú le digas, sino cómo tú vives. Él se va a hacer a la mente, bueno, pues mi papá y mi mamá no son tan comprometidos con el Señor, bueno, yo creo que así es el cristianismo. Y ellos van a vivir así, hermano. Así que el Señor Jesús no fue adoptado, no fue aceptado como el Mesías por esa mentalidad. A la mitad de la fiesta, el Señor Jesús toma posesión de una sinagoga en frente de miles de judíos y comienza a enseñar. Versículo 15. Esta es la primera característica que quiero mencionar en este diálogo. Hay 5 características que vamos a ver. La primera, los que anotan, desde el versículo 15 al 16, la primera característica es la fuente del conocimiento de Cristo. La fuente del conocimiento de Cristo. La segunda característica que vamos a ver, que está en el versículo 17, es la seguridad, la confianza, la seguridad de Cristo. La tercera característica es su falta de egoísmo, la falta de perseguir la gloria propia de Cristo. Su falta de egoísmo. La cuarta, el versículo 19 al 20, la conspiración para Cristo. Y el versículo final, versículo 21, que habla acerca del 21 al 24, la quinta característica, las señales de Jesús. Vamos a ver esas 5 características que el Señor está tratando de establecer para empujar a los judíos a que ellos crean
que Él es el Mesías. ¿Sí? Así que vamos allá. Versículo 15. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Esta es la primera característica, su fuente de conocimiento. ¿De dónde sacó lo que él está enseñando a este hombre? Esto es maravilloso, hermanos, porque, como les había mencionado, el Señor Jesús era el hijo de un constructor. Muchas veces, al escuchar en los evangelios, como es traducido literalmente en la 960, por ejemplo, cuando escuchamos y leemos que Jesús era hijo de José y que José era un carpintero, realmente no era que hacía madera. De hecho, en esos tiempos la madera es súper cara y casi nadie hacía trabajos de madera porque era muy caro. Así que lo que comúnmente se conoce es que eran constructores, eran albañiles. Lo que hacían era trabajar la piedra. Eso había demasiado. Y había muchas construcciones en ese tiempo de piedra. Así que José, hermanos, era un constructor igual que su hijo Jesús por un tiempo. Y la gente se preguntaba, ¿cómo es posible que este constructor, este albañil, sepa tanto? ¿De dónde saca este conocimiento? ¿Cómo es que puede hablar así? Y no solamente la información que dice, sino cómo lo dice. ¿Cómo es que sabe esto? Así que, como les decía ahorita, hermanos, el Señor no había estudiado en ningún seminario, ninguna escuela de alguna autoridad religiosa, y eso era mal visto, hermano. El hecho de que tú no tuvieras un sello de aprobación por los demás líderes que conformaban el Sanedrín o los líderes religiosos en ese tiempo, había varias escuelas que interpretaban la ley de manera distinta. Los Sanedrines, por ejemplo, los fariseos tenían una interpretación. Sí. Los saduceos tenían otra interpretación de la ley en algunas cosas. Los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección y ellos se peleaban constantemente por eso. Pero el Señor Jesús nunca estuvo en sus escuelas, no formó parte de ser el alumno de alguno de ellos, y era mal visto que tú, no teniendo ningún respaldo, estuvieras enseñando. Pero no solamente era eso, sino que no podían negar los judíos que lo que él estaba diciendo era impresionante. Lo que él enseñaba era algo impresionante. Y los judíos estaban notando esto, hermano. Jesús sabía lo que decía. Y no solamente lo que decía, sino cómo lo estaba diciendo, hermano. Él tenía total autoridad al hablar. En Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29, dice, cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraban de su enseñanza, porque las enseñanzas, lo que él enseñaba, era como si hablara con autoridad. Y los comparaban, y no como sus escribas, no como los escribas y fariseos. Lo que Mateo nos dice es que cuando las multitudes escuchaban al Señor Jesús se quedaban asombrados de su sabiduría, del conocimiento que Él daba a conocer. Pero no solamente de cómo de lo que decía, de la información, de cómo tú sabes eso, sino con la seguridad de la cual Él hablaba, porque tenía coherencia. Y ese es el punto. Ellos estaban asombrados porque hablaba con autoridad, hermanos. El punto es que puede haber muchos predicadores que prediquen bien bonito y hablen bien bonito, pero su vida es un desorden. Y ahí no hay autoridad. No hay integridad. ¿Sabe? Para un pastor, para un predicador, no es si sabe mucho, no es si predica bonito, sino es más bien cómo vive. Eso es lo que pesa. ¿Sí? Que haya una coherencia de cómo predica y de lo que enseña y de cómo lo vive, y si lo está viviendo. ¿Sí? Y eso no solamente para el ministro, es para todos. Debe haber una coherencia. Y el Señor Jesús tenía absolutamente a la perfección esos dos temas perfectos. Él hablaba el conocimiento de Dios, y esto es maravilloso, porque solamente Cristo, hermanos, la única persona que ha existido en este planeta y que ha existido por siempre, Él tiene total conocimiento a la perfección de quién es Dios. ¿Por qué? Porque Él conversaba cara a cara con su Padre en la eternidad pasada. Y su Padre le daba a conocer el mensaje. Él fue instruido a los pies de Dios, de su Padre. Y solamente Jesús tenía el derecho y tenía la posición total de venir a hablar el mensaje de primera mano. Porque Él lo conocía, Él conocía a su Padre. Y en muchos textos del Nuevo Testamento el Señor Jesús habla de esa igualdad que había en ellos. Así como Él, yo soy.
con aquella gloria que teníamos tú y yo, dice Juan capítulo 17, en la eternidad pasada tú y yo somos uno. Mi Padre y yo somos uno. Antes de que fuese Abraham, yo soy. O sea, esas declaraciones, yo soy el pan de vida, lo que veíamos en el capítulo pasado, esas declaraciones son títulos divinos. Y el Señor Jesús, de primera mano, hermanos, era el mensajero perfecto para hablar de Dios. Y la gente se asombraba. Había dos reacciones: o lo matabas, que eso es lo que estaba pasando, o lo amabas y quedabas impresionado por lo que él decía. ¿Cómo será, hermanos? ¿Cómo hubiese sido estar sentado escuchando al Mesías? Imagínenlo. Tan hermoso, tan bello, ahí parado, escuchándolo hablar, que te quedabas hipnotizado por lo que él decía, escudriñando toda su forma de hablar, escudriñando tu corazón. Y había dos reacciones: o caías rendido a sus pies, o conspirabas para matarle. Entonces los judíos, versículo 7, se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Algo interesante, hermanos, que también menciona y que es notorio, es que Jesús era diferente en su predicación. Los predicadores del Antiguo Testamento, los profetas, siempre se paraban ante el pueblo y decían: así ha dicho el Señor. Ustedes pueden leer muchos pasajes del Antiguo Testamento: Jeremías, Isaías, Habacuc, todos los profetas del Antiguo Testamento, menores y mayores, siempre decían: así dice el Señor. Y después de esa apertura, así dice el Señor, comenzaban a dar el mensaje de Dios. Pero si ustedes notan las conversaciones del Señor, Él nunca dice: así dice el Señor. Él más bien dice: mas yo digo. Mas yo digo. En algún momento dice que la ley les fue entregada y la ley dice que ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo: amen a sus enemigos. Oren por ellos, por los que los persiguen. Nadie hablaba así. Nadie. Y si hablabas así te mataban. Porque tú no te puedes poner como suma autoridad de la ley de Dios. Y el Señor Jesús tomaba ese lugar para decir: mas yo digo. Y no era que la ley, hermanos, estuviera siendo desacreditada, no, el Señor vino a cumplir la ley, pero Él estaba estableciendo otro pacto en el cual el ser humano pudiera entrar libremente a través de la fe. Y el Señor lo que estaba haciendo era derrocar ese pacto antiguo para establecer ahora otro pacto en el cual pudiera entrar por fe y por gracia las personas. Así que el Señor, hermanos, tenía esa forma de hablar. Mas yo digo, Juan capítulo 5, versículo 24, lo que vimos la otra vez: en verdad les digo, mas yo digo, ahí está otra vez: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no tiene condenación. ¿Quién hablaba así, hermanos? Ningún profeta hablaba así. Porque Él es más que un profeta, hermano. Así que tenemos la primera característica aquí, hermanos. Versículo 15 y versículo 16. Su fuente de conocimiento. Versículo 16 dice: Jesús entonces le respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Esta declaración, mi enseñanza no es mía, sino la de aquel que me envió, esa palabra de aquel que me envió, aparece en el Evangelio de Juan más de 40 veces. Y esta declaración es impresionante porque aquí vemos que, como lo decía ahorita, que el conocimiento total de lo que Jesús está enseñando viene de su Padre. A Él nadie se lo contó, Él lo escuchó de la voz de su Padre al estar en la eternidad pasada. Él tenía total conocimiento de lo que Él estaba diciendo. Así que esta declaración, hermanos, también se une a la siguiente idea que vamos a ver. En la siguiente característica: Jesús conoce total mensaje a la perfección, porque Él estuvo siendo adiestrado por su Padre en la eternidad pasada. El conocimiento de Él venía de su Padre. Venía de Él mismo también. Así que esto es maravilloso. Aquel que me envió, versículo 17. Aquí entramos a la siguiente característica, hermanos. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo.
Esta siguiente característica es la seguridad. A través de todo el ministerio del Señor Jesús, hermanos, las personas solían pedirle que hiciera señales. En algún momento, cuando los judíos le dicen, a ver, si tú eres, demuéstranos, haz una señal de que tú eres el Mesías. Cuando Él está crucificado, ¿qué es lo que llegan los fariseos y le dicen? Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué dice? Bájate. Bájate de la cruz. Los que estaban crucificados ahí, uno de ellos le dice, bueno, si tú eres el Cristo, bájate tú y bájame a mí también. Muéstranos si realmente eres. Los que habían visto momentos, hermanos, esa maravillosa provisión de Dios de alimentar a más de 5,000 personas y después le dicen, bueno, Moisés nos dio el pan, pero tú, ¿qué nos demuestras? Hermanos, qué insensatos, qué torpes. El Señor siempre estuvo rodeado en su ministerio de demuéstranos señales adicionales e innecesarias para probar su autenticidad. Como si estuviera abierta al escrutinio sincero, hermanos. Si tú me demuestras, entonces yo puedo probar si tú eres o no. Aún así, hermanos, una vez tras otras se negó a tales solicitudes porque sabía que provenía de incrédulos con el corazón entenebrecido, endurecido. No importaba la cantidad de milagros que realizara el Señor. Él entendía, hermanos, Jesús sabía que ellos se negarían a creer. Hermanos, Israel estuvo 40 años en el desierto viendo la gloria de Dios todos los días. Todos los días. Al amanecer había maná en el piso para comer. ¿Quién hizo ese pan? Dios lo mandó. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Aquí apareció en la mañana. Y en la noche había una columna de fuego que nos protegía, que nos hacía lumbre para vernos. Había luz. Y en el día había una nube que nos protegía del sol. ¿Quién hacía eso? El Señor. 40 años. Sus ropas jamás envejecieron. ¿Quién hizo eso? El Señor. ¿Y qué pasó con todos ellos? Murieron. Y solamente sus hijos entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por incredulidad. Porque no creyeron. Hermanos, no se trata de cuántos milagros tú puedas ver que Dios puede hacer. Los milagros, hermanos. Satanás hace milagros también, ¿sabías? Él también hace milagros. No se trata de cuánto puedes conocer de Dios y cuántos milagros puedes ver de Dios, es si realmente tu corazón está sometido voluntariamente al señorío de Cristo, porque has creído en Él. No como el banco que te presta o que te da, sino como tu Señor. Eso es muy diferente. Y el Señor entendía el corazón de estas personas y Él sabía que no iban a creer independientemente de cuántos milagros hicieran. No obstante, hermanos, el Señor Jesús prometió que el que busque sinceramente la verdad revelada por Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la verdad de la doctrina de Cristo es de Dios. Lo que el Señor está diciendo aquí, en esta seguridad, en esta característica, está diciendo algo muy sencillo. ¿Quieres saber? ¿Quieres estar seguro de lo que yo estoy enseñando viene de Dios? Estúdiala, investígala, entiéndela, abrázala, créela. Lo que el Señor está diciendo, han visto, han escuchado el cuento de Hansel y Gretel, que van dejando migajas de pan y dejan un camino, hermanos, que se rastrea. Bueno, el Señor está haciendo lo mismo. El Señor está diciendo, estoy dejando un camino que ustedes pueden rastrear. Y si quieren comprobar que lo que yo soy y lo que yo estoy diciendo es verdad, síganlo. Así de sencillo, síganlo. Ya lo he contado anteriormente, hermanos, Lee Strobel era un investigador, era una persona en Estados Unidos, era un periodista, es un periodista. Y Lee Strobel, hermano, estaba casado con una mujer que era cristiana, se hace cristiana y él odiaba a Cristo, él era ateo y comienza a decirle, bueno, te voy a investigar, te voy a probar, le dice a su esposa, que tu Cristo es falso. Yo te voy a investigar que Jesús es un cuento. Y Lee Strobel se pone a investigar, hermano, se pone a buscar, se pone a indagar en la historia, hermanos, al final el hombre se convierte a Cristo. ¿Por qué? Porque es innegable que Jesús
resucitó de los muertos. No solamente que existió, no, que resucitó de los muertos. Si tú no crees en la Biblia, bueno, te invito a que vayas a la biblioteca, que vayas a Google, que vayas a la historia universal y te pongas a leer a Flavio Josefo, a Eusebio, a todos los historiadores de ese tiempo, y ellos no son cristianos, ¿eh? Ellos no fueron cristianos, y ellos hablan exactamente de un Jesús. Josefo dice, bueno, si se le puede llamar hombre, dice, que hacía cosas impresionantes, y que fue a una cruz y después de 3 días resucita. Eso está en la historia universal. Ningún ateo, hermanos, por eso para mí el ateísmo es un chiste, muy, muy mal chiste, porque no puede negar que Cristo Jesús resucitó, no se puede negar, hay evidencia tangible de su resurrección, hay evidencia de que existió Constantino, hay evidencia que existieron Herodes, que existió, hay evidencia por todos lados, hermanos, de la crucifixión, es algo que no se puede refutar. Y lo que el Señor Jesús está diciendo, todo lo que yo he predicado en estos años, en estos meses, pueden rastrearlo y se van a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es verdad. Búsquenla. El mismo reto, hermanos, continúa hoy, 2000 años después. La certeza prometida en este versículo está disponible para todos nosotros, todos los creyentes genuinos. ¿Tú quieres saber si mi Cristo es real? ¿Tú quieres saber, amado amiga que nos visitan, si lo que yo predico aquí en este púlpito es verdad? Te reto a que lo pruebes. Te reto a que lo pruebes. Que vengas a Él en arrepentimiento y fe y que clames a Él por salvación. No importa si no sabes orar, no importa si no sabes nada. Lo único que tienes que saber es que Él es real. Más real que tú. Y que está presente. Y que quiere salvarte y puede salvarte. Pruébalo. Sé valiente y ven y pruébalo. Y te darás cuenta que es verdad. Tal confianza, hermanos, que nos mueve a buscar a Dios, es el Espíritu obrando. Como dijo el hermano Timothy Keller, todos aquellos que están buscando a Dios es porque primero fueron encontrados por Él. Así que vemos la seguridad de lo que el Señor está diciendo aquí. Y esa es la seguridad que quieres comprobar si lo que estoy diciendo es verdad. Ven y prueba. Ven y búscalo. Ven y sé consciente de lo que Él está diciendo. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, esa disponibilidad, versículo 17, que hay en el corazón es porque el Espíritu de Dios ha hecho un trabajo previo de libertad de ti mismo. Y ahora puedes tener ese interés, esa voluntad libre de venir a buscar a Dios. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, por eso el domingo pasado decimos, tú estás en el tiempo correcto. Tú estás en el tiempo correcto. Si tú no conoces a Dios, tu tiempo es muy bueno. No estás aquí por cuestiones del azar, por cuestiones de lo que sea. No, tú estás aquí porque Él te está buscando y te ha encontrado. Deja tu vida atrás y pon tu confianza en ese hombre maravilloso, Jesús, y conocerás la verdad y te hará libre para siempre. Así que, si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá, noten ese verbo, versículo 17, sabrá, va a confirmar, va a estar seguro, no medias, no, va a estar completamente seguro que mi enseñanza es de mi Padre, es de Dios. O si yo estoy hablando puras tonteras, hermanos. Hay varias opciones que quiero remarcar aquí en el ministerio del Señor Jesús. Una de ellas es, el Señor Jesús es un loco chiflado de remate por hacer lo que hace y decir lo que dice. Es una persona que manipula a las personas, es un manipulador, es un loco chiflado o un manipulador, o realmente lo que él está diciendo es verdad. Esas 3 opciones a la vez no son real, una de ellas sí. Una tiene que ser verdad, las otras son mentira. Y sin la Biblia podríamos decir, hermanos, con investigaciones históricas, que él no estaba loco, que no era un manipulador. De hecho, lo que está diciendo aquí es, si alguien está dispuesto, si alguien quiere. En Apocalipsis dice,
el Señor, si alguien tiene sed, venga. El que quiera, venga y tome. Si tú quieres. Aquí la salvación es del Señor, pero tú tienes que querer. Sí, tú tienes que querer. Así que no es un manipulador, no es un loco. Él comprobó que lo que él dijo era real. ¿Cómo? Ya lo había mencionado. Resucitando de los muertos. Ahí está tu prueba. ¿Dónde está la tumba de él? ¿Quién sabe? ¿Dónde están los huesos de él? ¿Quién sabe? No están. Como dijeron los ángeles, ¿a quién buscan de entre los muertos? A Jesús. No está aquí. Ya no está aquí. Y las Marías lo vieron caminando allá a lo lejos y salieron corriendo. Maestro. Mi momento de llorar, espérenme. Versículo 18. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. La siguiente característica, hermanos, es su falta de egoísmo. La falta de egoísmo en el Señor Jesús habla por sí sola de que realmente Él ha sido enviado por Dios y Él está teniendo una misión y la está cumpliendo, siendo quien era. El apóstol Pablo dice que Jesús se despojó de su gloria, es Filipenses capítulo 2, dice que se despojó de su gloria como algo que no se aferró. Él siendo el Dios eterno quien creó todas las cosas y las cosas existen y subsisten por Él. Él es el arquitecto de todo lo que existe, hermanos. Él habla y las cosas suceden. Él habla y tú respiras todos los días. ¿Sí sabías? Si Él se olvida de ti, tú desapareces. Pero aquí estás, con aliento en tus pulmones. Qué tanta paciencia tiene el Señor con nosotros. Por su misericordia. Él es ese Dios quien hizo los cielos y la tierra. Él es ese Dios que estuvo desde el principio. Y el Padre y el Espíritu Santo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Pero aquel que busca la gloria del que lo envió, Él es verdadero y no hay injusticia en Él. Esta característica es impresionante. Hay al menos dos características, de todo falso maestro. Y aquí nos lo da. Dos características de un falso maestro que el Señor evidencia aquí y un falso Mesías. Primera característica, hermanos, habla por su propia cuenta. Yo crecí, hermanos, en una iglesia con un pastor así. Y no saben lo que terrible es. Con un pastor que es la estrella de la iglesia. No saben lo sufrido que es vivir en iglesias así. Y todos los que hemos estado y están, corran, hermanos, corran de esas iglesias. Pero hay pastores que les gusta ser la estrella, hermano, de rock. Ellos solamente brillan en el púlpito y los demás no. Ellos son los importantes, ellos buscan su gloria, ellos buscan ser alabados, ellos buscan que la gente les diga, pastor, qué bonito predica, pastor, qué guapo está con su traje, pastor, qué bonito carro tiene, pastor. Hay pastores que viven de eso, hermano. Buscan su gloria. Esos son falsos pastores. Esos no buscan la gloria de Dios, Dios no los envió. Porque ellos están buscando su propio crédito, su gloria, su renombre. Y el Señor Jesús, quien era la persona que tenía el derecho soberano y absoluto de resplandecer por su propia gloria y ser conocido por lo glorioso que es, decía, no, yo busco la gloria de mi Padre. ¡Wow! La siguiente característica de un falso Mesías o un falso maestro, hermanos, es que él solamente cuenta y habla con su propia autoridad, no la de Dios. Si ustedes investigan, hermanos, cómo nacieron las sectas que todavía existen hoy, los mormones, los testigos de Jehová, es más, el catolicismo romano, que cómo se inventó la Virgen María, hermano,
que está la leyenda, ¿no? De que va un indito y luego que se encuentra con la Virgen María y que la Virgen Guadalupe, pues es que hay tantas Marías que uno ya ni sabe. Y total, que ese que llevaba ahí, no sé ni cómo se llama, con las flores se pintó y ya, que la llevara y que hicieron una parroquia ahí para ella y ya, total. ¿Cómo nacieron los mormones, hermanos? Que un ángel llamado el ángel Moroni, que en la Biblia jamás aparece, se aparece este ángel Moroni y le dice a un cuate, solo, no había nadie, solo le dice, le da una visión personal de que él tenía una Biblia y que el cristianismo que ustedes estaban viviendo está bien mal y que ahora yo le voy a dar una nueva Biblia y esto va a ser el verdadero cristianismo. Si ustedes se ponen a ver, hermanos, las religiones mundiales y sectas, el budismo igual, todos nacieron por la revelación de un solo hombre. No había nadie más, había un cuate nada más, que se fumó un porro y se puso bien feliz y empezó a alucinar y trajo ahora una nueva revelación de una nueva deidad. Ustedes pueden ver en la historia cómo nació el hinduismo, el budismo. Sama Gaitama, un hombre que se fue a vivir solo y ahí en la iluminación, en Nirvana, ya él solo se inventó y empezó a tener seguidores. Un hombre solo con una revelación que viene de él. A mí me llena de tristeza y de desesperación ver a los testigos de Jehová que crean lo que creen. A los mormones, hermanos. ¿Han visto a los dualines que andan ahí? O sea, literalmente, ellos dejan su país, ¿sí?, por venir a predicar algo que no existe. Algo que es falso. ¡Wow! Y nosotros que tenemos la verdad ni queremos ir a hacernos amigos del vecino, ¿verdad? Porque nos da incomodidad. ¿No? Voy a hablar al vecino. Mano, tú tienes la verdad, ve, grítala a todo el mundo. Tú tienes tienda y diles a todo, Miguel. Un folleto cristiano. Sí, a todos, hermano. Me da impotencia eso, a veces que dialogo con los testigos de Jehová que van y tocan la puerta. A mí me encanta, yo me prendo, man. Y luego, como que se desesperan y días después traen a otro, un anciano, y sale lo mismo otra vez. ¿No? Tráigame a quien quiera, ahorita le traigo yo a mi esposa. Así que es algo angustiante para ellos, pero notemos cómo el Señor Jesús no está buscando el faro para él. Notemos que Él no está buscando la gloria, que Él la merece, por supuesto, que Él la tiene, así es, pero no lo está buscando. Él no está buscando su propia gloria, Él está buscando la gloria de su Padre porque se le fue dado un mensaje por Él, por su Padre, con la autoridad de su Padre. Y solamente, noten esto, no fue aislado ese mensaje. Dios habló de muchas veces y de muchas maneras antes a través de los profetas. ¿Cómo es posible, hermanos, que hombres que existieron en la antigüedad y murieron y están alejados cronológicamente hablaron las mismas cosas? ¿Cómo? ¿Cómo explican eso? ¿Cómo es que la Biblia tiene tanta línea que se compone de sí misma? ¿Han visto esa imagen donde la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están conectadas entre sí y no hay ningún error de conexión? ¿Cómo es? Fueron más de 400 hombres, hermanos, mi esposa y yo batallamos para ponernos de acuerdo. Paseo a ser verde o azul. 400 hombres, hermanos, que hablaron un solo mensaje. El Señor Jesús, hermano, está poniendo de evidencia que Él fue encomendado por la autoridad de su Padre buscando su gloria. Pero los falsos profetas siempre proclaman sus propias reflexiones para atraer seguidores y seguir la ganancia personal. Su meta no es alimentar el rebaño, sino alimentarse de ellos. Hermanos, yo odio a esos hombres en el celo del Señor y deseo que se arrepientan. Pero yo aborrezco a esos hombres que se paran en el púlpito y quieren proclamar su gloria. Hermano, no resisto, no aguanto. ¿Cómo va ese chiste, no? De o llévatelo, Señor, o te lo mando, ¿no? Pero ya en cosas serias sí me da tristeza, porque ignoran en qué problemas se están metiendo. Dios no compite por su gloria, hermano.
Y nadie puede meterse a pelear con el Señor y salir victorioso. Lo único que hacemos es agachar nuestro rostro y proclamar su grandeza, porque Él merece toda gloria y toda alabanza, porque Él es digno. Así que, continuando, hermano, porque ya estamos hablando más cosas, en vez de buscar la gloria y el honor de Dios, hermanos, ellos, los falsos profetas, buscan para sí. Y esto es algo interesante, hermanos. Jesús le responde a los escribas y fariseos en Mateo 23. Jesús respondió a los escribas y fariseos: así ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Lo que el Señor les estaba diciendo a los fariseos, las filacterias eran cajitas, hermanos, de cuero, donde metían extractos de la ley, de ciertos pasajes de Deuteronomio, y las metían allí y las amarraban en su frente y las tenían aquí colgadas. Y también tenían como una especie de tiras de piel que se amarraban aquí para figurar también que eran devotos al Señor, y tenían mantos donde tenían como una especie de ramitos en muchas partes para mostrarle a la gente que eran súper piadosos. Si ustedes recuerdan, ustedes pueden ver, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta siempre trae aquí. Es un símbolo, hermanos, ver a una mujer con un rabo, con un ¿cómo se llama? Un rebozo, no sé cómo se le ponga. La gente dice, es devota, ¿no? Ha de creer en Dios o no, es devota, ¿no? Las madrecitas, ¿no? Como las que están en las parroquias, están vestidas tan largos. Bueno, porque hay un símbolo detrás. Hay una imagen que están ellos promoviendo, que es que ellos son súper santos, que ellos son de Dios, que ellos tienen algo con Dios y no deben ser tratados como las otras personas. Los cholos, que no se fajan, que traen un tatuaje. Si notan la diferencia. Bueno, el Señor les dice a estas personas, a los fariseos, ustedes les encanta ser alabados por las personas, que mientras van en la calle, rabí, rabí, hagan reverencias, y él, sí, yo soy el rabí. Mira mi cajita, ¿no? Feliz. Yo me sé la Biblia de memoria, yo soy aquí la autoridad, Y el Señor Jesús les reprende eso. No es de extrañar, hermanos, que los fariseos, que los saduceos, los escribas, planearan matar a Jesús y lo llevaran a cabo. ¿Saben por qué? Porque la gloria de los fariseos, el Señor Jesús la estaba evidenciando. Estaba evidenciando que ellos eran unos hipócritas. Oye, estás atentando a mis planes, Jesús. Aquí yo soy el Pau Pau, la coca del desierto. Tú no, aquí no pueden entrar dos, así que te mueres. Hermanos, ¿cómo es que cuando alguien está tratando de deslizarnos, de quitarnos el crédito, de quitarnos el trabajo, el sueldo, de quitarnos, a veces hasta los que somos primerizos papás, nos sentimos así los hombres, ¿no? Como ya ni es tu cama, ya es la cama de tu esposo y de tu hijo. Y te sientes dolido, ¿no? O sea, eso está ahí adentro, pero ¿cómo llegan personas hasta tramar matar a alguien? ¿Cómo hay personas que llaman a hacer daño a alguien porque está usurpando su gloria? Hermanos, ¿y saben qué? Todos los días lo hacemos, tú y yo. Pero yo nunca he matado a nadie, seguro. Aquí en el corazón. ¿Cuántas veces has decidido primero por ti que los demás? ¿Cuántas veces, hermanos? Sales de tu casa buscando ¿qué? Lo tuyo primero y luego después los demás. Uno de los principios no negociables de nuestra iglesia, hermanos. ¿Cuál es, hermano? Es la humildad, el amor, el concebir a los demás más importantes que nosotros y servir desinteresadamente. Los miembros de esta iglesia vivimos así y procuramos ese valor. Primero los demás. Ellos son más importantes que nosotros. Hermanos, el pastor no es el más importante de la iglesia, ¿no? El pastor es el primer cristiano que pone el ejemplo. O sea, el pastor no es aquí la estrella. No, hermano, el pastor no es la estrella. El pastor es el primer esclavo de Cristo.
El pastor no es el que pone el dedo y ustedes vayan allá jefiando. No, no. El pastor es el que va y rompe la reja para que los demás crucen. Ese es el pastor bíblico, ese es Cristo, ese es cristianismo. Igual para nuestros matrimonios, hermano. Tú como cabeza eres el primero que pone el ejemplo. Tú te sacrificas por tu esposa y por tus hijos. Ese es el modelo. Así que el Señor nos está aferrando a su gloria. Él está hablando de que la gloria es solamente de su Padre y los fariseos están buscando la suya. Entre paréntesis está ahí aventando un golpe con guante blanco. Él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿Cómo compruebas tú que un pastor ha sido llamado por Dios y el mensaje que está predicando es confirmado por Dios? Está simplemente aquí, versículo 18, porque está buscando la gloria de Cristo, porque está buscando la gloria de su Padre, porque está buscando la gloria del Evangelio, no está buscando su crédito. Está pagando el precio por lo que enseña, por lo que dice. Hermanos, llevar la causa de Cristo, hermanos, es una sentencia muchas veces, ¿sabe? Aunque en este país no están matando a los cristianos aún, sí hay sentencias que muchos dan. Yo he pasado por eso, hermanos. Gente se ha ido de la iglesia porque se ofenden de mis predicaciones. A Juan lo mataron, hermano. Le cortaron la cabeza por predicar a Cristo, por reprender el pecado del rey. Y a Jesús lo mataron porque evidenció la hipocresía de los líderes religiosos de ese tiempo. Versículo 19, no les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple. Esto es escandaloso. El Señor ahora les está diciendo a los judíos que ellos, aparte de que sepan la ley, ni siquiera pueden llegar a cumplirlo. Y esta es nuestra realidad total, hermanos. Tú y yo no estamos facultados para cumplir la ley de Dios a la perfección. Perdimos ese rumbo miles de años atrás cuando nuestros padres decidieron ir en contra de nuestro Dios y comer del fruto prohibido. No tenemos esa capacidad. No podemos satisfacer las demandas de nuestro Dios a la perfección. ¿Por qué? Porque Él es 3 veces santo, porque Él es infinito, por eso. Y tú y yo somos pequeñas gotas, hermanos, que caen de la tina de agua, hermano. Somos polvo, hermanos, ante su grandeza. No podemos llenar eso. Así que el Señor les dice a los judíos, no les dio la ley Moisés, ustedes no saben la ley, ustedes saben lo que tienen que hacer, sí, no lo hacen, no lo viven. Nadie la cumple. Imagínense, hermanos, los judíos eran bastante arrogantes, los fariseos eran bastante arrogantes porque ellos se creían que eran perfectos. Ellos creían que la podían. ¿Cómo dijo Pablo cuando habló de sus credenciales? Judío, dice, de la descendencia de tal tribu, circuncidado el 8º día, fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel, dice. En cuanto a la ley, dice él, perfecto. Fíjate, los fariseos se ven a ellos como, hermanos, ¿cuánta convicción de pecado hay en tu corazón? ¿Cuánta convicción de pecado? O sea, ¿tú te crees que las puedes? ¿Tú te crees que eres machinrín? Así como los fariseos. ¿Tú te crees que las puedes? ¿Cuánta convicción de pecado hay en tu corazón? Hermano, si tú no sabes tu bancarrota, si tú no has visto tu pobreza, tú no puedes ser salvado, así de fácil. Tú no eres salvado si no has encontrado tu bancarrota, tu deficiencia, tu pobreza, delante de un Dios impresionante. Tú no puedes ser salvado si no te sientes pecador, si tú no reconoces tu pecado. Así de fácil. En los fariseos, cuando fue Nicodemo, le dijo, ¿te hace falta creer para que entres al reino? No, ¿qué voy a creer? Si yo soy un fariseo, Jesús. Los fariseos no pedimos perdón. ¿Cuántos años tienen de casado, hermanos, casados? ¿Cuántas veces te ha pedido perdón tu cónyuge? Ahí hay un tema, ¿no? Cuéntale, hermano, ¿cuántos años llevas? ¿5, 6, 11? Yo llevo 11. ¿Cuántas veces mi esposa me ha pedido perdón? No, quién sabe. Cuéntale, no llevamos un registro, ¿no? Pero una de las cosas que nos deja ver, hermanos, es el orgullo del corazón. Cuando una persona no sabe perdonar y no pide perdón, hermanos, ¿qué quieres que te salve? ¿Cómo te va a salvar si tú te ves a ti mismo más importante que los demás?
Así que el Señor les reprende, ustedes no siguen la ley, ustedes no la pueden cumplir, son unos hipócritas, de alguna manera le está diciendo. Ellos están enfurecidos, hermanos, quieren matar a Jesús. Pero recuerden, Jesús está entre medio de miles de personas predicando y enseñando, y no pueden llegar y meterle unos cocolazos, no pueden arrestarlo, no pueden matarlo allí. Están tan... Imagínense, yo creo que hasta le rechinaban los dientes del coraje. Y el Señor aquí, hermanos, inicia la otra característica, la conspiración. Y la da a conocer por esta pregunta: ¿por qué me quieren matar? La sentencia de nuestro Señor vino, hermanos, en forma de pregunta. ¿Por qué me quieren matar? Se enorgullecían de ser discípulos de Moisés. Decían, nosotros somos los descendientes de Moisés, somos discípulos de Moisés. Cuando el Señor les dijo, ustedes son esclavos, y los fariseos les dijeron, ¿qué te pasa, Jesús? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Hermano, por favor. Entonces, ¿qué pasó en Babilonia cuando se los llevaron de esclavos? Cuando estuvieron 400 años en Egipto. Por favor, ustedes siempre han sido esclavos, hasta la fecha, hermanos. Los judíos siguen siendo esclavizados, están peleando desde siempre. El orgullo ciega la vista en el corazón. La forma de tratar a Jesús, hermanos, de los fariseos hacia él, era una afrenta al Dios que dio la ley y envió a su Hijo para liberarlos. Esto es impresionante. A ellos les molestó, hermanos, su argumento y lo acusaron de estar poseído. Noten allí, más adelante. ¿Por qué me quieren matar? Versículo 18. Versículo 20, perdón. La multitud contestó, tienes un demonio. Ellos se enfurecieron porque el Señor sabía que había conspiración para matarlo. Y el Señor les dice, ustedes no cumplen la ley, son unos hipócritas. Yo sí cumplo la ley. Y aún así me quieren matar. ¿Por qué me quieren matar? Y los demás hacen como que, no, nadie te quiere matar, estás endemoniado, estás loco, Jesús. ¿Quién te quiere matar? Versículo 21, Jesús le responde, una sola obra hice y todos se admiran. Hermanos, lo que el Señor está diciendo aquí, y lo que va a mencionar desde ya el versículo hasta el final, 22 al 24, es que ellos no conocen la ley a pesar de que la enseñan. No la conocen porque están dispuestos a romperla para seguir abrazando su gloria. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer en contra de Dios para seguir abrazando lo que tienes? Que vas a perder, ¿eh? Te anticipo, spoiler. Algún día lo vas a perder. Pero ¿qué estás abrazando? Que Dios no quiere que tengas, pero lo abrazas. Buscando tu gloria, buscando tu beneficio, buscando tu satisfacción. Que tú sabes que el Señor no desea eso. Él desea que Él sea toda tu satisfacción. Lo vas a perder un día. Lo vas a perder. Las riquezas se van a terminar. La belleza también. Los hijos se van a ir. La casa que tienes se va a destruir un día. Tu vida va a desaparecer. En 100 años, en 50, nadie se va a acordar de ti ni de mí. Ni siquiera, bien te podría decir que seríamos algunos retratos pegados en la pared, pero ni eso, hermano. Nuestras fotos van a quedar en la basura. Nos esfumamos como el vapor. ¿Qué estás agarrando? ¿Qué te aferras? Que sabes que no es el Señor. Suéltalo. Suéltalo y ven a la verdadera riqueza. Tienes un demonio, este está loco. Y los demás, ya se enteró. Está loco. Jesús le respondió, una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Esto es interesante, la circuncisión no nació en la ley mosaica, nació en la era de los patriarcas, cuando Abraham comenzó. Y Dios hizo pacto con ellos, una señal de eso fue la circuncisión. La circuncisión, hermanos, todos sabemos qué es eso, no necesito explicarlo. Pero ese era un pacto que el Señor hacía y estaba antes de la ley mosaica. Y lo que el Señor comienza a introducir aquí es lo que Él está evidenciando. Él va a evidenciar con esta sentencia de muerte que Él tiene, que quieren matarlo, porque está robándoles la gloria, porque está sacando los trapitos al sol de los fariseos, de los líderes. Y ellos comienzan a decir, oye, a ver, estás diciendo que me están acusando, se están asombrando porque yo sané a un joven de 38 años que no podía caminar en el capítulo 5 de Juan, en el día de reposo, y ahora por eso me quieren matar, es lo que va a decir ahorita.
Y el Señor introduce eso, el versículo 22 diciendo, la circuncisión no es de la ley, es de los patriarcas. Y el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Ahí está el rollo. La hipocresía, hermano, la hipocresía. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí en el versículo 22 y 23? Vamos a seguir leyendo. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané completo a un hombre en el día de reposo. Ese es el asunto. Estas son las señales, la última característica, las 5 características. La quinta. Las señales del Señor, o sea, ahí salió, ahora sí como decimos, ya salió el peine, ¿no? Ya salió la intención. ¿Qué? Ellos quieren matarlo, ¿qué? Por lo que hizo ya descaradamente ante los ojos de los judíos en el capítulo 5. ¿Qué fue? Era sábado, día de reposo, y las costumbres de los fariseos, no de Moisés, de los fariseos, era que no podías hacer absolutamente nada el sábado. Ahora sí, esa enseñanza de Cristian Castro, hermano. No hacer nada. Había delitos que ellos pusieron a la ley de Moisés que no existían en la ley de Moisés. No podías cargar cosas pesadas, no podías ir por agua, no podías recoger en el tiempo de eso porque ya era contado como trabajo. Pero el asunto es que el día de reposo, hermano, circuncidaban a niños. Entonces, lo que el Señor Jesús está diciendo, oiga, no me vengan a mí a decir que por haber sanado a un hombre, ustedes andan como si nada circuncidando a un niño entonces el día de sábado. Esa es la hipocresía de ellos. El asunto no es tanto lo que hizo, hermanos. ¿Cómo nos vamos a quejar con Dios por haber sanado a una persona que lo necesitaba, que estaba en pobreza, que estaba en bancarrota, aunque este hombre no fue salvado, por lo que nos dice Juan? Pero fue una evidencia de la misericordia de Dios, que la gente puede ver como testimonio de que Dios es misericordioso en Cristo. Pero, hermanos, ¿cómo es tan terrible nuestro corazón sin Cristo para ver que es más importante lo que yo quiero y lo que yo soy, hasta una cosa así, por que Jesús sanó a una persona? ¿Cómo comparan eso? Si notan esa barbaridad. Los judíos están enojados y quieren matar a Jesús porque violaron los principios que ellos hicieron. No la ley de Moisés. Ellos hicieron esos principios. Y tú sanaste a un hombre el sábado y vas a morir por eso. Y el Señor Jesús le dice, ustedes circuncidan. No, eso no tiene nada que ver, Jesús. Ubícate. Si notan la barbaridad del corazón entenebrecido, hermanos, así somos. Así son los que no tienen a Cristo. Ellos están dispuestos a defender con uñas y dientes su gloria, su comodidad, su familia, sus hijos, lo que sea, en vez de abrazar la gloria de Cristo. Eso es una bancarrota. Es una bancarrota total. Una sola obra hice, versículo 21. Y todos se admiran, se escandalizan. Versículo 23. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo un hombre en el día de reposo. Versículo 24 y final de hoy. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Esta era una acusación y una declaración de su falta de discernimiento teológico, hermanos, y moral de los judíos. Estaban ciegos. Para Dios siempre es inaceptable el juicio censurado y duro del legalismo. El Señor odia el legalismo que busca y lo autojustifican algunos. Pero también lo es el juicio superficial según las apariencias. Hermanos, ¿recuerdan la historia de David cuando va a ser buscado por Samuel y Samuel anda ahí buscando al próximo rey de Israel y comienza a ver los hermanos de David, de los hijos de Isaí, y dice, este ha de ser, está bien grande, está bien guapo, está bien todo? Sí, yo me figuro que era como Thor, ¿no? Como Christian, ¿cómo se llama el de Thor? Hemsworth. Marta lo sigue en Facebook. En Instagram. Y el Señor le habla al corazón de Samuel, dice, ese no es. Bueno, entonces será aquel, ¿no? No, tampoco.
Es aquel niño, es un niño chaparrillo que está allá en el árbol cuidando ovejas. No, venga. Sí, ese es. Y le dice a Samuel, es que tú ves con tus ojos, yo veo el corazón. Yo veo diferente, compa. Entonces, al final el Señor les reclama a estas personas diciendo, hey, vean tal como son las cosas. Dejen el legalismo, dejen su pobreza, dejen de ver como ustedes ven, dejen de ver como les enseñaron. Si tú naciste en el cristianismo como yo, hermanos, ¿qué te enseñaron tus papás de Dios? Compáralo a la luz de la palabra. Si no creciste en un hogar cristiano, bueno, ahora compara mis palabras con la palabra del Señor. Y compara lo que tú crees con la palabra. Deja todo lo que tú creías saber de Él. Déjalo a un lado. Jesús no es, hermanos, Él no es un mago. Él no es un profeta. Él no es un sanador. Él no es un superhombre. Él no es un fantasma. Él no es un revolucionario. Me encanta que digan eso. Él no es un semidios como los griegos. No es un hombre poderoso. No es un rey con R minúscula. No es un maestro, como dijo Nicodemo. Jesús es el verdadero y único Dios, soberano, quien tiene todo el poder y la preeminencia. Quien en su nombre toda rodilla se va a doblar, hermanos, y toda lengua va a confesar que Él es Dios. Deja todo lo que crees saber de Jesús. Déjalo. Y mira más allá de la superficie. Mira más allá de lo que tú creías. Mira más allá de lo que te enseñaron o no te enseñaron. O de lo que creías que era Dios. Déjalo a un lado. Y mira más profundo. Mira más a fondo. Pídele a Dios que te dé vista. Acércate más para que puedas ver su gloria. Y comprobarás quién es Él.